Ujú. Buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría vernos por este medio. A petición del público, de los hermanos, hoy día vamos a tratar un libro que para muchos es de controversias, pero para los cristianos es de gozo, porque es de victoria, es un libro de victoria. Ese es su enfoque principal. Nuestro hermano Eric va a dar la introducción en esta noche, hombre duro, tomó la batuta al principio, ¿sí? Va a dar la introducción y el próximo jueves también va a dar el capítulo 1. Mi persona va a seguir con el capítulo 2, el hermano Dani con el capítulo 3, con la bendición del Señor, ¿sí? Por eso le animamos a ustedes que no dejen de conectarse los jueves para que sigan la corriente, la alineación que tiene el estudio. Cada capítulo va a dar mucha enseñanza y en especial lo que necesitamos saber para que muchas cosas que salen en el Face y en las redes sociales no sea mal interpretado, sino más bien darle una correcta interpretación y que sirva para nuestra alimentación espiritual o para la enseñanza de otra persona. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Acompáñenme, por favor. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, en este momento, Padre bueno, queremos llegar al trono de su gracia a través de esos méritos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, Padre bueno, decirle gracias por acompañarnos todo el 2020, por brindarnos las herramientas que necesitamos para poder tomar buenas decisiones. Su sabiduría también, Padre, estuvo de nuestro lado. Y mi Dios, también su amor y su paciencia para seguir avanzando cuando queríamos quedarnos. Gracias, bendito Dios, por todo lo bueno que nos permitió ver con ojos espirituales y en especial poder asistirnos en los días jueves a través de un tema de estudio, a través de una actividad espiritual para seguir recordando lo que hemos estudiado, mi Dios. Y en este momento queremos pedir su dirección espiritual. Vamos a tratar un libro muy hermoso, muy edificante, mi Dios, y de ánimo para las 7 iglesias que usted escogió, mi Dios, para que sean animadas. Pero también, mi Dios, muchos principios quedan para las iglesias de este tiempo y para el futuro, mi Dios. Y en especial, aferrarnos de esas promesas para podernos ir un día con nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Gracias por el hermano Eric, que va a tener la enseñanza, la introducción de este hermoso libro. Y también, mi Dios, por el hermano Freddy, que va a animarnos con las alabanzas. Y Padre, recíbalas como un olor fragante ante su presencia. Son nuestros labios, Padre, que confiesan su nombre. Mi Dios bendiga también a las personas que lo están viendo por Face, estos estudios, y que sea usted, Padre, también que supla sus necesidades. Y gracias, mi Dios, por acompañarnos hasta este momento. Quedamos en sus manos. Sea usted, Padre, quien administre este hermoso momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Manofred. Amén. Sí, bueno, como la tengo acá, vamos a cantarle a Dios, al que me ciñe de poder, ¿sí? A Dios, a quien debemos cantarle y alabarle en nuestros corazones, con nuestra mente, vamos a cantarle, ¿sí? Dice, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Amén. Ahora cantemos de gloria en gloria te veo, ¿sí? Para
tenerlo en nuestros corazones con unos ojos espirituales. Dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a este jueves de estudio. Gracias por estar aquí. Jimmy, le recuerdo que usted está de coanfitrión por si acaso, si alguien quiere entrar. Ok, vamos a compartir pantalla. Bueno, antes que nada que les doy la bienvenida. Espero que a través de este viaje que vamos a tener tengan la paciencia de poder ir aprendiendo y teniendo paciencia para entender algunas cosas, ¿ya? Vamos a ir aprendiendo cosas tal vez que no sabían o que creían erróneamente. Y les pido paciencia, pero siempre pueden preguntar al último de la clase, ya cuando ya pidamos la oración y todo eso, podemos preguntar y si algo no se sabe, se puede consultar y podemos traerlo para la próxima clase. Pero una cosa le voy a pedir, si por ejemplo en algún momento alguno de los que está exponiendo le dice, mira, eso lo vamos a ver un poquito más adelante o lo vamos a ver en tal capítulo, les ruego su paciencia. Pero como dijo Jimmy, esto es un estudio del libro de Apocalipsis que a veces ha sido tan manipulado y tan abusado por el mundo religioso, porque es uno de los libros donde más cosas raras personas han hecho creer a otras personas erróneamente. Entonces, queremos verlo desde el punto de vista de cómo lo vieron los cristianos en el primer siglo. Y es un libro de victoria para los cristianos. Y así tenemos que entendernos nosotros. Y vamos a tener esta clase de introducción para poder ir sabiendo algunas cosas para poder entender este libro. Vamos a compartir pantalla acá. Bueno, el estudio bíblico del día jueves, Iglesia de Cristo. Bueno, el libro de Apocalipsis siempre ha fascinado en el tiempo a muchas personas, incluso a otras que han tenido bastante estudio, bastante conocimiento, le ha desilusionado porque encuentra estas figuras, estos símbolos aquí en el libro de Apocalipsis que son un poco difíciles a veces de entender, ¿ya? Porque tal vez a veces las personas lo abordan de un modo equivocado o con nociones preconcebidas de lo que tiene que ser este libro, ¿ya? Vemos el trono de Dios, estos seres vivientes, vemos que aparecen un rollo con sellos, caballos, ángeles con trompetas, unos dragones con cabeza, otros seres y muchas otras cosas más, estas figuras que aparecen, que para nosotros son siempre un poco extrañas, porque nosotros no estamos acostumbrados tal vez a leer y a escribir de esa forma. Antes de comenzar, hay que recordar que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ¿ya?
cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no podemos estudiar este libro como estudiamos los demás libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Como estudiamos, por ejemplo, Hechos, el libro de Hechos, que es un libro de historia, o como estudiamos una epístola de Pablo, ¿ya? Aquí en la Biblia, Apocalipsis es un libro diferente. Y por eso tenemos que tomar algunas precauciones o entender algunas cosas antes de ahondar en su estudio. Y para esto es esta introducción. Me gustaría que empezáramos con una oración para empezar este estudio de Apocalipsis. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la Gloria, te pedimos ayuda para poder ir comprendiendo este libro tan bello y tan esperanzador para nosotros. Padre, que tú nos ayudes a poner en perspectiva todas las cosas y que le sirvió a los cristianos en el primer siglo y también nos sirve para nosotros en muchas cosas. Padre Santo, te agradecemos y te pedimos que nos guíes, nos des sabiduría, entendimiento en todas las cosas. Te damos gracias y pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces. A ver, venga, Nicole. Si pueden apagar los micrófonos estaría bien, pues si no nos vamos a escuchar todos. El Apocalipsis o revelación de Jesucristo. Venga, mija. A Juan en la isla de Patmos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba ahí Juan por causa de la palabra de Dios y por testificar de Jesucristo. También esta carta fue dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Ya? Ahí en la figura podemos ver a Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí en el mapa aparecen enumeradas. Algunos han especulado que el correo imperial, había un correo imperial que supuestamente tenía esta misma trayectoria. Algunos han desestimado esta explicación, pero yo prefiero pensar que en vez del correo imperial de Roma, era el correo de Dios, que estaba repartiendo estas 7 cartas a estas iglesias que estaban sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Otra cosa, Apocalipsis no es un libro de terror. Tal vez nos dé la impresión que es un libro de terror por todas las figuras y símbolos que aparecen ahí, sino es uno de esperanza para los cristianos fieles. Y eso es lo que llama Apocalipsis, a ser cristianos fieles. A todos nosotros nos llama a ser cristianos fieles. ¿Y cuál es el mensaje a estas 7 iglesias? El mensaje de este libro. Les dice en Apocalipsis 1:1, 1:3, 22:7, y los pasajes que están anotados ahí, que este mensaje del libro debía suceder pronto o cerca, en un breve espacio. Ahora, si pensamos que este libro está dirigido a cristianos en el primer siglo, tiene que tener sentido para ellos. Le pongo un ejemplo. Si usted escribe una carta a su esposa, a un ser querido, esta carta le escribe y le dice, no, es que esta carta no es para solucionarte o darte respuesta a las preguntas que tú estás haciendo, sino esta carta se debe abrir 500, 1000, 2000 o cuántos años más adelante. No. Porque si no, no hubiera tenido sentido las aplicaciones para los destinatarios originales. ¿Ya? Y hubiera sido difícil darle ánimo a los cristianos en el primer siglo que estaban siendo perseguidos. ¿Ya?
Entonces, teniendo eso en cuenta, mire, el mensaje iba a empezar a producirse pronto, no miles de años después. Y eso tenemos que tomar en cuenta. En la actualidad, la palabra apocalipsis viene a significar para muchos desastres, calamidades, etc. Y eso sabemos, podemos ver algunas películas, pero Resident Evil, Apocalipsis Now y muchas otras películas que tienen este logo Apocalipsis. Y ha venido a significar para nosotros en la actualidad algo de catástrofe. Pero los que hayan visto alguna Biblia en inglés o hayan leído un poco, van a encontrar que la palabra en inglés es revelación. Y si nosotros la traduciéramos es eso mismo, revelación. El significado original es revelar o descubrir. La palabra apocalipsis, como lo dice el diccionario, apocalipsis es revelación, manifestación, manifestar, mostrar, no esconder. Entonces, y no significa desastre. La palabra apocalipsis significa revelar. Es como cuando usted pesca a los que somos más antiguos, ¿se acuerdan que nosotros sacábamos fotos y teníamos que sacar el rollito dentro de la cámara, ir a un laboratorio y que ellos ¿cómo era la palabra? Que ellos nos revelaran esa fotografía y nos entregaran, para que nos revelaran, que nos mostraran lo que había ahí. Y ese es el sentido de la palabra apocalipsis, es revelar, manifestar. No es esconder y no es calamidad. La palabra apocalipsis es revelar. Este libro es una revelación, no es algo escondido que solamente algunos puedan entender. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No eran cosas para esconder. Muchos razonan al leer este libro que no se puede entender, pero también son bienaventurados los que leen y oyen esta profecía. Por ejemplo, 1:3 nos dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, este es algo escondido, algo para personas que solamente son iluminadas o recibieron un rayo, una revelación especial. No. Estas cartas iban a ser leídas en las iglesias, iban a ser proclamadas para que los hermanos escucharan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces era para poder que los hermanos se enteraran, pudieran conocer esto. Por ejemplo, en 2:7 también nos dice lo siguiente: el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, y así dice en otras partes. Mira, el que oiga, esto iba a ser leído, esto iba a ser delante de una congregación. No es para ser escondido, es para ser revelado, para ser mostrado. ¿Ya? Por ejemplo, hay una comparación bien fácil. En Daniel 12:9 se le pide al profeta que sellara las palabras de la profecía que estaba diciendo, que no, o sea, las sellara, quedaran escondidas, selladas. Pero en Apocalipsis 22:10, ¿qué nos dice? Y está ahí en la pantalla. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es importante notar que él no tenía que esconder, porque el tiempo estaba cerca. Si bien este libro fue escrito para los cristianos de Asia Menor, no deja de tener aplicaciones para los cristianos en la actualidad. Cuando nosotros vamos a ir ahondando en este libro, vamos a ver que vamos a encontrar muchas similitudes a situaciones de nuestra vida, a lo mejor no iguales, pero similares a los que tuvieron que enfrentar los cristianos
que padecían por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si alguien no se siente identificado es no tendría que ser cristiano, pero un cristiano se va a identificar porque va a decir, mira, yo por hablar de Dios o yo por hacer esto, me pasó esto. Y los cristianos en ese tiempo estaban sufriendo más persecución que tal vez hoy día en nosotros. Aunque hay lugares en el mundo en que hoy día ser cristiano es muy peligroso. El escritor de Apocalipsis. Bueno, sabemos que Dios envió esta revelación, ¿ya? Pero el escritor es el apóstol Juan. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Él decía. 1:9, que allá habíamos leído. Yo, Juan, vuestro hermano, que partícipe en vuestra tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Algunos han dicho que como no se identifica como el apóstol, no es no es realmente el apóstol Juan, sino otro Juan. Pero yo pienso a través del testimonio de cristianos de la antigüedad, yo pienso que sí es Juan. Es Juan el apóstol y por otras cosas más que, por ejemplo, él nombra la palabra verbo y logos, que es Juan el apóstol el único que lo menciona, ¿ya? Tenemos en la antigüedad algunos cristianos, el 140, el 180 después de Cristo, el 200, el 200 y algo después de Cristo, que atestiguaron que Juan el apóstol era el autor del libro de Apocalipsis. Tenemos a Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, que dan testimonio de que este libro fue escrito por el apóstol Juan. Fecha en que fue escrito. Alrededor del año 95-96 después de Cristo fue escrito Apocalipsis, desde la isla de Patmos, una pequeña isla cerca de la costa de Turquía en el mar Egeo. Bueno, hoy día es una foto moderna, hay mucho más población de la que debió haber antes, pero ahí estuvo exiliado Pablo por ser cristiano. En este tiempo, en ese tiempo estaba el emperador de Roma, Domiciano, que exigió a todos que debían rendirle culto a él como un dios y obligó también a los cristianos a adorarle, por lo cual hubo una gran persecución contra ellos. Los cristianos creían que Jesús es el Señor y no el emperador. Y esta es una de las cosas importantes. Para los cristianos había un solo Señor, no había otro Señor. Pero chocaba con las creencias de ese momento. Y Domiciano no fue un emperador muy querido. Incluso después de su muerte, muchas estatuas y muchas cosas que él había hecho poner fueron sacadas. Y casi lo borraron porque no era popular con la gente ni tampoco con los demás gobernantes o personas importantes. Lo que están viendo ahí dice emperadores romanos y las persecuciones. Yo quiero que tomen esto para que vean todas las veces más o menos en el siglo I, siglo II, siglo III y casi entrando al siglo IV. ¿Ya? Pueden haber todos los emperadores de Roma hasta Constantino. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el primero que persiguió a los cristianos, Nerón. Muchos le echan la culpa que él quemó Roma y que en esto buscó un chivo expiatorio que fueron los cristianos. Y dice, hay un historiador Tácito que nos dice que colocó en un camino muchas cruces donde crucificó a cristianos y los encendió como antorchas. Esto puedo encontrarlo en historia secular, no es que yo me lo esté inventando. Esa fue una gran persecución, pero que fue más localizada en Roma.
una persecución y de la que nosotros tenemos que estar atentos es la de Domiciano. Es el tiempo donde se mandó a Juan a la isla de Patmos y este emperador era Domiciano. Después hubo otras persecuciones con Nerva, con Trajano, con Adriano y así sucesivamente. Las persecuciones fueron en diferentes grados y diferentes sectores del Imperio Romano, pero siempre hubo persecuciones. Hubo momentos en que no hubo nada y hubo tranquilidad, pero, por ejemplo, mire, del 80 y algo al 180 hubieron, miren aquí lo que yo le estoy señalando, persecuciones siempre a los cristianos por sus creencias. Y ya vamos a explicar por qué eran odiados los cristianos. Vamos a explicar un poco más adelante. Pero hubo varias persecuciones y diferentes grados. Pero hubo también tiempos de refrigerio, tiempos en que tuvieron libertad para adorar a Dios y servir a Dios. Pero algunos les persiguieron. Por ejemplo, Máximo, Decio, Valeriano, Diocleciano, y es uno de los que yo me acuerdo en historia que pueden buscar, uno de los que más persiguió a los cristianos, Diocleciano. Una de las últimas grandes persecuciones que tuvo el cristianismo en el Imperio Romano. Bueno, eso es para tener un panorama. Mira, los cristianos estaban puestos ahí en el imperio y muchas cosas ellos no querían hacer como hacían los demás. Entonces tuvieron un choque entre cristianos y este sistema pagano y todo lo que conllevaba. Imagínense hoy día que ustedes le exijan algo sabiendo que es malo. Y eso era lo que tenían los cristianos que enfrentar. Ahora, había una cosa que se llamaba el culto al emperador. Bueno, después de la muerte de Julio César, en algunas provincias del imperio se hicieron templos para la adoración del emperador y su familia. ¿Ya? Cada vez que se moría un emperador, hacían como un culto a este emperador, pero ya muerto. Cuando se moría es como lo deificaban, llegaba a ser un dios. Y adoraban a este emperador y a toda su familia. Entonces, esto llevó a que los cristianos fueran perseguidos por su fe. Entonces, esto se llevó a cabo, la adoración del emperador se llevó a cabo cuando los emperadores ya habían muerto. En el tiempo el sacerdocio y el culto organizado al emperador fue desarrollándose. Y generalmente era para congregarse con el emperador, para congregarse con su familia, y esto se fue desarrollando en el tiempo. Ya no era tan importante para los ciudadanos romanos ni para otros. El emperador moría, como que le erigían una estatua y lo hacían como un semidios o algo así, pero llegó Domiciano. Llegó a reinar Domiciano, y ese es cuando se escribe el libro Apocalipsis. Él exigió ser tratado como un dios. Debían tratar a Domiciano, ya sea por palabra o por escrito, ponerle como Señor y Dios, dirigirse a él. Y persiguió a los que no estaban de acuerdo con él. No persiguió solamente a los cristianos, sino también a otras personas que no concordaban con él. Ahora los cristianos no iban a quemar incienso o tratar a Domiciano como Dios. Ellos tenían ya un Señor y no lo traicionarían. Era un acto de quemar incienso o hacer algo público para demostrar lealtad al emperador como Dios
y al imperio romano como tal. Pero los cristianos no hacían eso. Ellos no iban a jurar lealtad ni quemar incienso a un Dios falso. Ellos no lo iban a hacer. Y ese fue uno de los grandes problemas que empezó a tener los cristianos. Los cristianos, por esto del culto al emperador y culto a otras deidades paganas, los cristianos, ¿saben cómo eran llamados? Ateos. O sea, que no tenían Dios. No porque no tenían Dios, sino porque no creían en los dioses paganos. Eran llamados ateos porque no creían en los dioses paganos. Luego el cristianismo pasó a ser una religión ilegal o una religión ilícita. ¿Ya? Todos los que no estaban de acuerdo y cómo funcionaba el imperio romano y cómo eran, los cristianos pasaron a ser una religión ilícita. Esto fue hasta que en el edicto de Milán, el 313, a través de ese edicto pudieron practicar el cristianismo en total libertad. Trajo libertad religiosa a todos los cristianos en ese entonces. Pero hasta llegar hasta esa fecha, desde el primer siglo hasta el 313, hubo persecuciones, con diferentes grados de intensidad y en diferentes lugares. Personas a lo mejor eran acusadas de algo que no era verdad, para solamente aprovecharse o quitarle sus posesiones o alguna otra cosa, o por envidia. Primera de Pedro 4, del 4 al 5 nos dice, y esto pega muy bien con lo que estaban viviendo y con lo que podemos vivir nosotros también. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y a nosotros también a veces nos pasa que, mira, muchas veces va a parecer extraño a personas que decir, no participo en esa borrachera, no participo en ese robo, en esa estafa, en ese engaño o cualquier otra cosa. Para ellos parece extraño que no hagamos algo, porque todo el mundo lo hace, pero los cristianos no. Y a veces nos pueden tratar mal. Podemos perder algunas cosas, pero un día van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero nosotros con conciencia limpia sabemos que tenemos un Dios y Él es el que nos guarda. También en el imperio había unas personas que se llamaban los urbi prefectus, o estos prefectos o oficiales ordenados por el emperador romano, estaban encargados de hacer cumplir la adoración al emperador como un dios. Y estaban encargados de otras cosas, pero una de las cosas también era eso. Podían castigar a todos aquellos que se negaran a reconocer al emperador como un dios. Ellos forzaban a la gente para que veneraran al emperador y castigaban a todo aquel que no lo hacía. O solamente, mira, quema incienso aquí y listo. Hace eso y ya te libras. Hay algunos testimonios que yo he visto escritos por ahí que de cristianos que se negaron a hacer esa cosa tan simple. Adorar a otro Dios en vez de a su Señor. Muchos cristianos se negaron a adorar al emperador como su Señor. Muchos perdieron sus propiedades, derechos, eran traidores del imperio. Fueron exiliados o muertos. El mensaje de Apocalipsis les recordaría que Dios está en control de todo, que el Señor es el que reina. Es el llamado a mantener firme en la tribulación e incluso frente a la posibilidad de la muerte. Y los lectores de Apocalipsis en el primer siglo a eso se enfrentaban, a poder perderlo todo. A poder decir, mira, Jesús es el Señor, no
no el César, no el emperador de Roma. Propósito principal del libro de Apocalipsis, y podríamos resumirlo, es victoria, es que los cristianos sean victoriosos, lleguen a la victoria final, puedan, una vez de haber pasado aquí en la tierra, puedan llegar al cielo un día. Ese es lo que todo cristiano debería anhelar. El propósito principal, mostrar a través de los símbolos, visiones y enfrentamientos de Satanás con los seguidores del Señor, y que, uno, Cristo y su iglesia serán victoriosos. Y vamos a estudiar el capítulo 2 y 3, mira, sé fiel. Si guardas esto, hace esto, mira, te va a pasar esto. Vas a ser victorioso, vas a estar con Cristo. Número 2, animar a los seguidores de Cristo a ser fieles a pesar de las persecuciones o de la muerte. El mal está tomando como instrumento de persecución al imperio. Satanás tomó este sistema pagano que ya existía y al imperio para perseguir a los cristianos. Pero Apocalipsis fue escrito para animar a esos cristianos perseguidos, a esos cristianos que estaban sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como dice en Apocalipsis 1:9, como dijo Juan, mira, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Número 3, los que se mantengan fieles serán victoriosos en Cristo, recordando las palabras que dijo el apóstol Pablo, y me gusta cómo lo pone Pablo ahí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre cuando nos mantengamos junto a Cristo, en Cristo vamos a ser más que vencedores. Pero Apocalipsis, si le preguntan en un resumen, ¿qué significa Apocalipsis? Mira, es un llamado a mantenerse fieles para un día tener la victoria junto con Cristo. Ahora, como les dije al principio, este es un libro que no se puede estudiar como un libro de historia o como el libro de, tal vez como el libro, una carta paulina, ¿ya? Es un tipo de literatura llamada literatura apocalíptica. Apocalipsis, ¿ya? Es un tipo de literatura apocalíptica. Porque muestra símbolos y visiones e imágenes. Es un lenguaje simbólico y figurado que cae en la categoría del lenguaje apocalíptico. Esta literatura apareció entre los siglos 2 a.C. y 2 después de Cristo, aproximadamente. Este tipo de escritos tratan de alentar en tiempos difíciles y angustiosos. Animaban a través de todas estas figuras, dejando un mensaje de esperanza futura y en la victoria de Dios sobre el mal. Hay algunos apocalipsis que no son inspirados, pero que nos ayudan a ver cómo era el tipo de literatura apocalíptica. Y el libro de Apocalipsis, valga la redundancia, es un libro de tipo de literatura apocalíptica, porque usa estas visiones para representar algo, usa estos dragones, usa estos caballos, usa estas trompetas, el trono de Dios y todas estas cosas. Ya que para nosotros es algo raro de poder asimilar o entender. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso, ya cuando vayamos avanzando, ya como que todos vamos a entender mejor. Ahora, también hay que entender el lenguaje figurado y el simbólico. El lenguaje de la Biblia es rica en figuras literarias y por lo tanto no debe entenderse todo literalmente. Por ejemplo, si yo digo tengo 40 cabezas de ganado, ¿estoy diciendo literalmente que tengo solamente las cabezas o tengo el animal completo? ¿Cierto? Quiere decir que tengo el animal completo, pero eso es una figura literaria, un símbolo que nos indica una parte por el todo. ¿Ya?
Entonces hay que entender que también hay figuras literarias, Síndoque y otras figuras literarias más en la Biblia. Se debe tener un vasto conocimiento sobre la Biblia, geografía, historia, el templo, los sacerdotes, las costumbres, para poder entender bien el lenguaje que se usa en la Escritura. También es necesario conocer las diferentes figuras literarias como el símil, metáfora, la hipérbola, metonimia, etc., para poder entender algunas cosas. Si no entendemos eso, parece que nos podríamos equivocar. Por ejemplo, cuando ustedes me han venido en estudio y decir, mira, si tu mano es ocasión ¿de qué? ¿De robar? Córtatela. ¿Quiere decir literalmente que te la cortes? No. Pero es para enfatizar lo importante que es eso. Cuando se oye que la Biblia debemos interpretarla literalmente, significa lo siguiente, ¿ya? No tomar al pie de la letra cada palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Tomar cada parte de la escritura según un sentido literario. Eso es tomarla al sentido literal, ¿ya? En un sentido literario, o como algunos teólogos lo llaman, como el sensus literalis. No dejando de dar las figuras literarias en que está escrito la Biblia. O sea, tenemos que tomar algunas cosas por lo que son. Porque si usted escucha que su mano tendría que ser cortada o su ojo sacado, tendría que ser literalmente sacado y cortado. Pero es una figura literaria que Dios nos ha dado para poder enfatizar ciertas cosas o dar a entender ciertas cosas. El símbolo puede representar una cualidad moral o intelectual, una similitud con algo o alguien a través de imágenes o propiedades correspondientes, con el propósito de comunicar una idea. La relación de una presentación puede venir de la naturaleza, nombres, personajes, colores, números y criaturas. Por ejemplo, si yo le digo yo estoy conversando con un hermano que le tengo mucha confianza y le digo, tu hermano, gracias por tu confianza, tú eres una tumba. Todos me van a entender ese lenguaje simbólico que estoy usando. ¿Qué es una tumba? ¿Quiere decir literalmente que es una tumba ahí en el suelo? ¿Que está enterrado él? No. Que es una tumba al guardar secretos. O si lo aplicamos tal vez al fútbol, uy, ese es un Maradona, ese es un Messi. Queremos decir que, o ese es un Pelé, queremos decir que es muy bueno para jugar al fútbol. Simbólicamente asignamos, mira, características de ese símbolo a otro. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando vemos Babilonia, cuando veamos otras cosas en el libro de Apocalipsis, hay que mirar las similitudes. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo cuando pase un poco los capítulos. Ahora, llegada hasta este punto, hay algunos métodos de interpretación de Apocalipsis. Yo solamente voy a nombrar 4 de los que son más populares y los que tal vez ustedes puedan encontrar en algún libro de teología o investigando. ¿Ya? Algunos métodos, cómo se ha interpretado el libro de Apocalipsis a través del tiempo o en algún tiempo. Tenemos el método histórico o continuista, el futurista, el espiritual y el preterista. El primer método histórico, los que empiezan a interpretar el Apocalipsis de la siguiente manera. Interpretan los símbolos y las figuras que representan un diagrama de la historia de la iglesia y del mundo. Esto va desde los últimos años del siglo I hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es la idea de este sistema que usan algunos? Es, mira, es dividir el Apocalipsis y dicen, mira, este es el tiempo medieval, o este es el tiempo de los primeros cristianos, este es el tiempo... Y empiezan a dividir el Apocalipsis en forma histórica.
¿ya? Pero hay algunos problemas con este sistema de interpretación. En cada época han tenido que cambiar o reinterpretar, porque lo van acomodando. Han inducido a muchos a predecir el fin del mundo a veces. Han hecho sus divisiones del tiempo y lo cambian y dicen, no, va a ser el fin del tiempo aquí y ponen. Algunos durante la historia han encontrado referencia a los papas, a Mahoma, a Hitler, a la Unión Soviética, a muchos personajes de la historia, también como Napoleón, una vez pusieron ahí que estaba incluido ahí en Apocalipsis. Si se interpreta de esta forma el Apocalipsis de una forma histórica continua, se pierde el sentido para los lectores originales de esta carta de Apocalipsis, ya que los eventos que se relatan en el libro iban a suceder en un tiempo cientos de años después en la historia. ¿De qué le hubiera servido a los cristianos? No le hubiera servido de nada. ¿De aliento para sus persecuciones? No le hubiera servido. Pero eso es una forma que algunos tienen de dividir el libro Apocalipsis y estudiarlo de esa forma. No creo que sea correcto, pero algunos sí lo hacen. Después tenemos el método futurista. Los que defienden esta postura afirman que desde el capítulo 4, ¿ya?, todo el libro se refiere al tiempo inmediato a la venida del Señor y un reino de 1000 años literales aquí en la tierra. Y en este método futurista de interpretar Apocalipsis están los llamados dispensacionalistas. Un poco difícil el nombre para mí, ¿ya? Los dispensacionalistas que dividen la historia o la teología esa en dispensaciones. Y ven que dice del capítulo 4 hasta el final son cosas que se van a dar justo antes de la venida del Señor y se van a ir dando cosas. Y que va a haber un reino literal de 1000 años aquí en la tierra. Bueno, lo que yo digo, que Cristo no tendrá un reino literal aquí en la tierra. Nosotros heredaremos un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ya? Yo sé que van a escuchar muchas cosas del milenio, de los números. Vamos a ir avanzando un poco más y yo les pido paciencia. Yo sé que va a haber muchas preguntas porque lo normal que nosotros escuchamos, tal vez en las radios de índole religiosa o libros que se han vendido a un montón, hoy en este tiempo es más popular este punto de vista que nació en los 1800, no es nuevo esta postura, ¿ya? Cuando lleguemos al capítulo 20, hablemos del milenio, podemos expandirnos más y ver la génesis de por qué se estudia así, por qué es así. Pero basta que nos quedemos pensar que, mira, Cristo no va a tener un reino milenial aquí en la tierra. El segundo punto, su forma de interpretación literal lleva a conclusiones absurdas que contradicen las partes claras del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Y uno de los puntos que quiero más enfatizar y que va a estar más adelante también. Yo tengo que entender siempre lo que, para esclarecer algo que está oscuro, tengo que buscar las cosas que están más claras. Por ejemplo, si estoy hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, tengo que buscar los pasajes que son más claros y cuáles me hablan los apóstoles para interpretar los más oscuros. No viceversa. O sea, tomar algo que está oscuro, que es tal vez una imagen o símbolo, para interpretar lo que está más claro. No es así. Tomar lo que está más claro, lo que nos dijeron los apóstoles, lo que está bien claro, para interpretar lo que está más oscuro. Este método, el método futurista, de ver el libro, hace que el libro tenga importancia solamente para las personas que vivirán en el periodo posterior a la segunda venida y no tendría importancia para los lectores del primer siglo. O sea, según esta interpretación, eso es importante porque lo que va a pasar para los que van a vivir ese tiempo. Pero se pierde que este libro fue escrito para hermanos siendo perseguidos por su fe. Ya cuando vamos avanzando,
y vamos viendo todas estas figuras que se nos van presentando y cómo se presenta al Señor, cómo se presenta a Dios, teniendo todo el control y todas las cosas que pasan, vamos a entender mejor que era para ellos, siendo perseguidos, para quienes escribió Apocalipsis. Hay un tercer método que se llama el espiritual o idealista. Esto aplica los símbolos como una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal, que debe tener todo fiel y no como un acontecimiento que iba a ocurrir. Bueno, este método niega la aplicación a los lectores originales, que es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, cuando se afirma que es una alegoría. No toman en cuenta lo que dice el libro de que todo lo escrito iba a suceder pronto. Este es el método espiritual o idealista. Tenemos otro método, que es el método preterista, de pasado. Esta línea de pensamiento considera que todo el libro se basa en el conflicto de la Iglesia y del Imperio Romano. Algunos aplican las circunstancias del libro desde los últimos años del primer siglo hasta el reconocimiento de la Iglesia bajo el emperador Constantino. Otros más moderados consideran que los últimos capítulos son una referencia al fin de la era cristiana. Yo estaría un poco más de acuerdo con este enfoque, pero nunca nos tenemos que casar o comprometernos con un enfoque, sino a veces hay algunas cosas buenas que tenemos que mirar, pero esto es más o menos lo que ustedes se van a encontrar con referente a la interpretación de Apocalipsis. Nosotros vamos a tomar Apocalipsis diciendo que fue escrito para cristianos siendo perseguidos, cristianos que estaban sufriendo por su fe, pero que un día iban a triunfar con Cristo y un día todo se va a terminar y un día esperaban llegar al cielo, ser victoriosos con Cristo. También el método preterista, su forma de interpretación tiene un significado real para los lectores originales de la carta. Aunque se puede tomar el libro como importante solamente para los cristianos que vivieron en el primer siglo y segundo, no deja de enseñar muchas cosas a los cristianos de hoy. También nos enseña a nosotros. Habló a los cristianos del primer siglo y también está hablando también hoy día a nosotros, enseñándonos cosas. Nos va a enseñar a ser más fieles, nos va a enseñar que a veces va a haber oposición, a veces vamos a tener, pero tenemos que mantenernos fieles. Y también este método se apega al contexto histórico que estaban pasando los destinatarios de Apocalipsis. Vamos a ver, aquí quiero que puedan poner atención algunos consejos para interpretar Apocalipsis, algunos consejos que podríamos tomar en cuenta para seguir estudiando este libro. El intérprete debe conocer y estar relacionado con los personajes, lugares, hechos e historias bíblicas. Si no se conocen la historia, por ejemplo, Megido, Babilonia y otros nombres más, es difícil que puedan entender con qué compararlo o cómo interpretarlo. Número 2. Deje que el propio autor dé la interpretación o el significado de lo que está diciendo. Hay algunos ejemplos que nosotros no tenemos que interpretar porque la misma palabra nos dice qué es lo que es. Por ejemplo, en 1.16 dice, en Apocalipsis 1.16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas siete estrellas. Perdón, voy a leer de nuevo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si nosotros vamos al verso 20, nos dice lo siguiente, y que está anotado acá, y es un ejemplo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí ya nos da una interpretación. Y hay otros ejemplos más que a veces
muestra algo, pero también nos da la interpretación. Entonces, en ese caso, dejar que el propio autor nos dé la interpretación. Número 3, un pasaje simbólico debe tomarse en su sentido general y no debe darse importancia a los detalles. Esto es similar a cómo se interpretan parábolas. Lo importante es todo lo que nos está mostrando, no importante, a ver, si tiene un diente, si tiene un cachito más, si es... a veces algunas cosas son importantes, pero empezar a alegorizar y pensar que cada detalle significa alguna cosa, eso no se debe hacer. Es tomar todo este símbolo, todo lo que nos está mostrando, tomar en general y ver cuál es el mensaje que nos está enviando. Número 4, un pasaje no puede entenderse literalmente cuando presenta algo ilógico, absurdo o irrazonable. Esto no quiere decir que no se debe creer en los milagros que nos relata la Biblia, sino en el contexto de Apocalipsis hay que ver que usa mucho simbolismo y no se debe tomar como si fuera algo literal. Recuerden eso. Está usando muchas cosas, va a usar los colores, va a usar los números, va a usar figuras del Antiguo Testamento para comunicarnos algo. Y no es que sea literal, pero nos está comunicando algo. Número 5. Un pasaje no puede entenderse en forma literal cuando contradice una enseñanza clara de la Biblia. Si estamos interpretando y nos muestra una cosa que contradice una enseñanza clara, y es lo que le dije delante, tenemos que interpretar lo que está más confuso, oscuro, por lo que está más claro. O sea, una cosa no puede contradecir algo que está claro para solo hacerlo encajar porque a mí me gusta o porque yo quiero así que sea, porque lo leí o porque... Eso tenemos que, como intérprete, tenemos que cuidar eso. No se debe usar un pasaje, número 6, no se debe usar un pasaje oscuro o difícil para interpretar los más claros, sino los más claros nos deben servir para interpretar los más difíciles y oscuros. Lo mismo que venía diciendo en delante. Número 7. En Apocalipsis los nombres de personas y lugares pueden representar cualidades o similitudes de un personaje o lugar de la Biblia. Un ejemplo, si yo le digo, estoy hablando con Jimmy, estoy hablando con Freddy, digo, oye, ¿conoce ese tipo? Y Freddy me dice, no, ese es un Judas. ¿Qué voy a entender? Que esa persona es un traicionero. Estoy ocupando una figura de un personaje que conocemos para aplicárselo a otra persona. Y aquí en Apocalipsis está usando muchas figuras, a veces de la ramera, Babilonia, Megido y muchas cosas del Antiguo Testamento, pero dándole otro significado. Pero hay algunas similitudes con esa imagen. Una cosa importante, número 8. Los números en Apocalipsis tienen una simbología especial. Por ejemplo, el 1 es unidad. El 2 puede ser el 1 más 1, algo más fuerte que antes. Como dice allá en... se me va el pasaje en Proverbios, si no me acuerdo, es 2 son mejor que 1 porque tienen más fuerza. Y esa es la idea. Mira, el 2 es el número que tiene 1 más 1, tienen más fuerza. El 3, el número 3, refleja a la divinidad o la perfección. El 3,5 puede significar problemas, pruebas o persecución. ¿Ya? Son números que también van a aparecer por ahí en Apocalipsis. ¿Qué pasó? Ya. El número 4 significa la creación de Dios, el mundo del hombre, la humanidad. Es como decir los 4 puntos cardinales, los 4 vientos. Significa la creación del mundo, la creación de Dios, todo el mundo, toda la humanidad. El número 4. El 5, la mitad de 10, fortaleza limitada, tiempo corto y definido. El número 6, una imperfección
es un número inicuo o siniestro. El número 7 es la perfección, la plenitud, la totalidad, lo completo, lo sagrado. Por eso que el 6 es algo imperfecto, porque no llega al 7. Y no tenemos que tomarlo como cosas literales, sino como lo simbólico que están haciendo estos números. ¿Ya? No significa de estar sumando, sino de, mira, lo simbólico que están reflejando estos números. El número 10 significa lo completo, la plenitud, la totalidad, o también el poderío mundano. El 12, lo completo en la religión. El 1000 es un número simbólico de mucho tiempo. 144.000, símbolo de la iglesia del Señor. Y esos son los números. Algunos números vamos a tocar ahí y van a significar, y tenemos que ver ahí que más o menos, mira, ¿qué nos está comunicando? Ahora, número 9, apartado número 9. Los colores también tienen una representación especial en Apocalipsis. Por ejemplo, el blanco siempre, para nosotros, incluso ahí en la Biblia, también significa santidad, pureza, triunfo. El rojo, sangre, guerra. El negro, oscuridad, muerte, hambre, tinieblas. El púrpura, riqueza. El dorado, perfección, el cielo. A veces también el mismo contexto nos puede ayudar a determinar su significado. También animales. Encontramos animales ahí en Apocalipsis. Por ejemplo, el león representa realeza. El toro, la fuerza. El águila, la velocidad. El dragón, un enorme poder y el mal. Son cosas que están comunicando todas estas imágenes. 11. Se debe tomar en cuenta los acontecimientos históricos de la época en que se escribió el libro. Por ejemplo, el culto al emperador romano, y lo que dijimos. Mira, se debe tomar en cuenta eso, el tiempo, mira, y está pasando esto, y los cristianos están sufriendo por esto. Número 12, establecer las similitudes del símbolo. Se debe sacar las características del símbolo, ya sea de una cosa, persona o animal, etc. Luego establecer las similitudes y lo que representa, lo que ya veníamos hablando. Se debe tener en cuenta que algunos de los símbolos pudieran ser reconocidos fácilmente por los lectores. Algunos símbolos y todas estas cosas iban a ser reconocidos por los lectores originales, porque era su tiempo. Pero para nosotros el día de hoy nos será un poco más difícil, incluso a veces no lo podemos saber con certeza qué significaba. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hay algunas cosas que para nosotros a lo mejor no son muy comunes. Algunas podemos investigar y llegar a una conclusión razonable, pero otras tal vez no. Bueno, aquí es un poco un esquema de Apocalipsis, ¿ya? En capítulo 1 tenemos cuando da la salutación y la revelación que le da Juan. Después el saludo, en capítulo 1 del verso 4 al 8, los saludos a las iglesias de Asia. Y del 9 al 20, la voz y la visión, lo que ve Juan cuando tiene esta visión, ve al que está en el cielo y tiene las estrellas en las manos y que está vestido de tal forma y le da todos los detalles. Después tenemos en capítulo 2 y 3 las cartas a las 7 iglesias, a Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y generalmente las cartas siempre empezaban por un saludo, el que escribe, las felicitaciones, las condenaciones, la advertencia, exhortación y la promesa. Y más o menos el esquema que sigue también las cartas a las 7 iglesias, en capítulos 2 y 3.
Bueno, ahí vemos que a Éfeso les da saludos, le escribe y todas las cosas. Por ejemplo, en Esmirna no les da condenación o no les da advertencia. O aquí en Sardis no le da felicitaciones, no le dice alguna cosa buena que tenían. Pero sí hay condenación, advertencia, exhortación y promesa. Pero es un pequeño esquema de ahí, del capítulo 1 al capítulo 3. Tenemos cuando empieza a tener las visiones y capítulo 2 y 3 de las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Después tenemos, y cuando ya se va desarrollando todo este libro Apocalipsis, vamos entendiendo paso a paso. Pero esto es un esquema bien rápido. Después tenemos capítulos 4 y 5, es el trono del cielo, lo que ve Juan cuando ve el trono de Dios y ve todas estas visiones. Después del capítulo 6 al 11 tenemos los 7 sellos. Los 7 sellos que los primeros 6 sellos están en el capítulo 6 y nos dicen ahí nos ponen cuando dicen los 4 jinetes del Apocalipsis o los 4 caballos del Apocalipsis, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. ¿Ya? Después salen otras cosas más, versos 9 al 11, las almas bajo el altar, el gran terremoto y varias cosas. Y hay también un interludio, entre un sello, para llegar al último sello, al séptimo sello, hay un interludio, como una pausa para seguir al otro sello. Que tenemos ahí el séptimo sello, donde en el séptimo sello tenemos, en el séptimo sello, el del capítulo 8 al 11, ahí se abre el séptimo sello, vienen los ángeles y las 7 trompetas, donde vienen muchas cosas más, vienen cosas que vienen en juicio, 6 cosas aquí, puedo nombrar por ejemplo granizo, una montaña al mar, estrella del sol y varias cosas. ¿Ya? Y después tenemos la séptima trompeta que nos encuentra el decir que Dios reina. Pero esto es un esquema bien rápido. Después tenemos del capítulo 12 al 22. ¿Ya? Capítulo 12, el conflicto entre Cristo y los aliados de Satanás. Y así se empieza a ir, mira. Le envió juicio, no se arrepintieron, entonces ahora hay conflicto entre las huestes de Satanás y los que son, y el Cristo y los que son de él, luchando. Bueno, no sé si los que puedan ver ahí, pueden ver que también están las 7 plagas, las 7 copas de la ira, el juicio a Babilonia la Grande, y en capítulo 19 llega la victoria, la caída de Babilonia, las bodas del Cordero y el Cordero victorioso. Para después tener a Satanás encerrado por 1000 años, después los santos reinan con 1000 años con Cristo, después Satanás es suelto y Satanás al último es echado al lago de fuego. Pero es como, mira, toda una obra que nos lleva a través de la lucha de Cristo, su iglesia, contra los poderes paganos, contra la persecución, contra muchas cosas. Pero en todo eso, en todas estas cosas raras, en todas estas imágenes y símbolos que pone, siempre hay un mensaje. Los que estén con Cristo van a salir victoriosos. Por eso manténganse fieles. Manténgase a pesar de la persecución, a pesar de todas las cosas que están pasando. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Yo sé que hay muchas preguntas, anótenlas siempre, es bueno que pueda preguntar y al final hagan todas las preguntas, vamos a ir avanzando a poco, pero entiendan, ¿no? Esto no es un libro de terror o que le va a ir revelando cada detalle de la historia. Apocalipsis es un libro de esperanza para los cristianos que quieren ser fieles y para que los cristianos se mantengan en el camino.
Esto no es que vamos a develar todo lo que va a pasar mañana y con qué imperio o con qué nación, no. Muchos en el tiempo han hecho muchas predicciones y jugado con Apocalipsis. Yo les conté la otra vez, yo me acuerdo cuando fue la guerra de Irak, Estados Unidos invadió Irak, decían que ya está el Armagedón a las puertas y va a pasar esto, y ponían bien bonito y los versículos y sacaban, pero sacan cosas del Antiguo Testamento que ya pasaron para aplicarlas ahora a los sucesos que estaban pasando ahí, y no pasó nada. Y no es la primera vez que yo había leído, y yo le estoy hablando, mire, del 91, 90, 91. Y muchas cosas han seguido así y se han reinterpretado y jugado con Apocalipsis, pero no. Apocalipsis es un libro de esperanza para los cristianos que estaban siendo perseguidos en el primer siglo, pero que también tiene esperanza para nosotros hoy en día. Es muy bonito cuando se va a estudiar y se toma de esa perspectiva, no esperando develar secretos que vamos a, no, que le van a poner un chip. Antes, cuando no había los chips, no, le van a poner en la marca, le van a poner un código de barra. No que van a hacer esto, no que van a hacer esto otro. Ah, no, que mire la tarjeta esa que tiene el código de barra, siempre tiene un 666 ahí, al último, al principio, al medio y al final. Y así miles de teorías. Pero eso no es la intención de Apocalipsis. Cuando veamos y podamos dimensionar, mira, lo que Dios nos tiene, lo que Dios nos promete, podamos poder dimensionar y entender mucho los cristianos de ese primer siglo, y nosotros nos vamos a poder identificar con ellos y tener mayor esperanza, mayor confianza en Dios, sabiendo que Él tiene control de todo y no los poderes de este mundo. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Yo sé que hay muchas preguntas. Quisiera pedirle a Dani si puede orar para terminar esta clase, y de ahí podemos hacer todas las preguntas o todas las incógnitas y también tener un momento de oración por peticiones. Dani, ¿puedo orar para terminar ese momento de estudio, para terminar la grabación? Ya. Bendito seas nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, aprendiendo de tu bendita palabra del Apocalipsis. Gracias, Padre bendito, por esto que hemos aprendido la noche de hoy. Te rogamos, Padre bendito, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para aprender lo que tú quieres, que aprendamos el verdadero mensaje y que desechemos todo lo que hemos aprendido acerca del Apocalipsis y ayudándonos a entender, a comprender lo que tú quieres, Padre, el verdadero mensaje. Padre eterno, quédate acompañándonos, ayudándonos en todas las cosas y teniendo misericordia de nosotros, Padre. Padre bendito, queremos siempre estar a tu lado, siempre escuchando tu voz, obedeciéndote a ti. Padre celestial, tú eres el Todopoderoso y en ti confiamos todos los días. Es en el nombre de tu Hijo amado que te damos gracias, te pedimos. Amén.